Vamos a dar paso al caso húngaro. En este caso son los profesores Katalin Tardo y Vences Akbari de la Universidad del International Business School y van a presentar el caso húngaro. Muchas gracias por la palabra y por la posibilidad. Les doy un saludo caluroso a todo el mundo. Mientras tanto, estoy tratando de montar la ponencia. Las diapositivas se ven bien, espero. Y también tenemos que solucionar el tema de hacer el relevo con mi compañero Bence Shagvari. Vamos a hablar del caso húngaro, entonces, que obviamente es diferente del caso español y de las informaciones recogidas de la parte española. Es importante saber que en Hungría los sindicatos y el diálogo social tienen una importancia social mucho más baja. Esto quiere decir que los sindicatos se mueven en un plano, digamos, inferior en la representación de los empleados en este tema tan importante que es la digitalización. Antes que nada, permítame citar una cita, valga la redundancia, de una entrevista sindical. Uno de los secretarios sindicales entrevistados ha dicho que a nosotros desde el punto de vista sindical no nos gusta tanto el proceso de la digitalización, pero convivimos con ella en la medida de lo posible. Yo creo que esto representa un poco la atmósfera en la que estamos trabajando. Quisiera comentarles a ustedes eh, qué es lo que implica la interpretación de la digitalización desde el punto de vista del empleado y del empleador y también desde el punto de vista de los sindicatos. En el curso de esta presentación voy a hablar un poco al detalle eh, voy a hablar un poco más al detalle sobre los métodos de investigación. Mi compañero va a ofrecerles una panorámica general sobre la situación en Hungría y después vamos a enfocar el tema del estudio de caso en una empresa. Contrariamente con el caso español, no vamos a identificar a la empresa, pero es importante recordar que es una de las empresas asociadas o afiliadas al Sindicato de Obreros Metalúrgicos. Entre paréntesis, se ha dicho, queremos agradecer al Sindicato de Obreros Metalúrgicos Oshkosh y también a la empresa que han sido buenos interlocutores en esta investigación. En lo que se refiere al método de la investigación, lo importante es recordar las dimensiones nacionales. Hemos realizado una recolección de datos secundarios. En lo que se refiere a la investigación a nivel de empresa, es importante resaltar que se han realizado entrevistas por parte de la gerencia y también ellos, los gerentes, completaron los cuestionarios, aunque no de manera muy cuantitativa. Pero para dialogar con los empleados hemos realizado cuestionarios. 131 personas respondieron entre white collars y blue collars, o sea, trabajadores físicos y trabajadores intelectuales. Se ha constituido una base de datos para comparar o compaginar las opiniones de los gerentes y de los empleados. También hemos entrevistado a los secretarios
o mejor dicho, al secretario sindical que trabaja dentro de la empresa. Hemos tratado de interpretar de manera amplia el aspecto sindical. Por esta razón, hemos realizado otro cuestionario en línea que interrogaba a las empresas afiliadas al sindicato de trabajadores metalúrgicos. 39 empresas respondieron al cuestionario formulado en temas parecidos a los del estudio del caso. Además, hemos realizado una charla en grupo focal y también hemos realizado entrevistas con dirigentes sindicales del Sindicato de Obreros Metalúrgicos y también con los gerentes de varios sindicatos de nivel nacionales para abordar el tema desde el punto de vista de otros sindicatos también. ¿Cuál es la apreciación de los sindicatos respecto del tema de la digitalización? Le entrego la palabra ahora a mi compañero Bence Shagvari. Muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Tal como comentara Catalín, voy a hablar un poco de las tendencias que quisiera destacar para comprender la realidad húngara, cómo funciona la realidad húngara en todo este entorno. Muy brevemente, el aspecto histórico después del cambio de régimen de 1990. Estamos hablando del cambio de régimen de 1990. La competitividad de Hungría radica en la mano de obra barata y un alto nivel de formación. Esto se ha traducido básicamente en la industria de procesamiento y normalmente en aquellas actividades económicas que no representan alto nivel añadido. Esta fórmula ha trabajado bastante bien durante mucho tiempo, pero al poco tiempo aparecieron problemas estructurales. Es decir, hay numerosas empresas que han estudiado la realidad económica húngara y la internacional y se ha demostrado que una gran parte de las empresas húngaras no son capaces de moverse en dirección a una producción con más alto valor añadido. Empezó entonces una investigación para investigar el tema subyacente y el por qué las empresas húngaras producen básicamente para el mercado doméstico y producen productos de poco valor añadido. Esto tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Estas son los diagramas. Este sector, el sector de SI, proporciona la cuarta parte de más o menos del Producto Interno Bruto, incluyendo todo tipo de empresas que realizan actividades en línea, actividades de autoservicio que tienen mucha popularidad en Hungría, y más o menos el 15% de la población se vincula a este sector del DSI. Otro problema de la economía húngara es que ocupa a muchos profesionales, pero en realidad están trabajando con productos de poco valor añadido. Este índice de DSI merece destacar dos aspectos. Uno de los aspectos
tratar de silenciar esto aunque no lo consigo. En el hecho, la infraestructura está bastante bien en cuanto a cobertura de Internet y el suministro de Internet a los hogares. Eh, Está bastante bien Hungría en este sentido, pero en lo que respecta al capital humano y a la digitalización de las prestaciones sociales, estamos bastante lejos de la media europea o sea, estamos bastante rezagados. En los últimos años en Hungría ha habido un progreso interesante en este sector. Se ha producido varias reformas de digitalización, pero en resumen, lo único que hemos podido alcanzar es que Hungría como país se mantenga al ritmo del desarrollo occidental, o sea, de la media, respecto de la media europea o de la Unión Europea. Obviamente el gobierno tiene intenciones muy sólidas de responder a los desafíos de la digitalización. Eh, en los últimos 7 u 8 años eh, ha aumentado sobremanera el número de estudiantes en las universidades estatales que se relacionan con la digitalización. Un tercer aspecto importante es la situación de los sindicatos y el papel de los sindicatos en Hungría. A grandes rasgos se puede decir que hay una transición generacional y en esta transición los sindicatos desempeñan un papel más bien marginal. Esto se relaciona con el hecho de que en los últimos 30 años el papel de los sindicatos en las empresas se va reduciendo gradualmente y también se está reduciendo el prestigio social de los sindicatos. Ha disminuido notablemente el número de trabajadores afiliados a los sindicatos y también se han producido conflictos latentes y aparentes entre los distintos conflictos. Se puede decir que en Hungría apenas el 10% de la mano de obra está afiliada a los sindicatos, o sea, respecto de los 4,5 millones de activos, apenas hay 400.000 afiliados. También recordar que la mayor parte de estos afiliados a los sindicatos son personas de mayor edad. O sea, los jóvenes no encuentran mucho atractivo en afiliarse a los sindicatos. También notar que los sindicatos tienen mayor presencia en las grandes empresas internacionales y nacionales. Eh, pero hay que recordar, como insistimos, en que la afiliación sindical es muy baja respecto de la media europea. Y ahora le devuelvo la palabra a Catalina. Si lo consigo. Ahora bien, vamos a pasar al estudio del caso respecto de esta empresa que llamaremos empresa. Ya les he comentado que es una empresa afiliada al Sindicato de Obreros Metalúrgicos. Hemos investigado una unidad importante de esta empresa. Tiene 3 establecimientos. La más importante se encuentra en la capital Budapest. En cuanto a las actividades principales, son reparaciones electrónicas en el 90%. Eh, el puesto más típico en esta empresa es el técnico de los 800 empleados. El problema sustancial en esta empresa es siempre la adquisición, las compras.
El otro establecimiento importante es un almacén y un centro logístico cerca de la capital. Aquí trabajan aproximadamente 400 empleados y hay un tercer establecimiento que se puede decir que está más avanzado en el proceso de digitalización, pero que acaba de cerrarse, se dedicaba a telecomunicaciones. Y a raíz de este proceso, eh, se están planificando transportar muchos conocimientos de telecomunicaciones y de desarrollo en los demás establecimientos. En lo que se refiere al nivel de digitalización, la gerencia representa que la digitalización tiene una importancia central para la empresa. Y efectivamente es importante a nivel de la estrategia de negocios. Y es parte de la estrategia de negocios y uno de los componentes más importantes. Eh, Esto lo demuestra claramente el hecho de que hay un grupo, un equipo específicamente dedicado a desarrollo de la automatización. Tal parece que la digitalización impacta a todo, prácticamente a todos los empleados o a la gran mayoría. Eh, no obstante, no ha llegado a su máximo nivel dentro de la empresa. Esto quiere decir que hay cabida para más desarrollo, más progreso. Hemos estudiado el tema desde el punto de vista del personal, o sea, de los empleados, en distintos grupos de empleados, básicamente respecto de la antigüedad de los empleados y también eh, de su género, hombres y mujeres, su edad y también si son trabajadores físicos o intelectuales, blue collar o white collar. Aquí hemos establecido una escala de evaluación de 5 puntos y los medios, eh, el promedio dice que están en un 3,5 en cuanto a nivel de digitalización o conocimientos digitales. No hay diferencias significativas entre los distintos grupos a la hora de preguntarles cómo perciben el tema de la digitalización. Cuando hemos examinado cuáles son las áreas de la digitalización y cuáles son los planes futuros respecto de la digitalización, tenemos que destacar que por parte de la gerencia se comparte la idea de que estamos ante un proceso gradual que está en proceso de evolución. O sea, los gerentes matizan el aspecto de la gradualidad. Prácticamente en todos los terrenos ha habido algún tipo de proceso de digitalización. En esta empresa ha producido un problema el hecho de que eh, la reparación es una actividad y la actividad propia no es fácil de digitalizar. Se ha hablado mucho de cuáles son los aspectos que se pueden digitalizar y cuáles son los aspectos que no se pueden digitalizar. Por ejemplo, los preparativos o el trabajo administrativo sí se puede digitalizar. La anticipación es muy importante para que la empresa sepa qué tipo de mercancía llega a la entidad para reparar. Esto es un aspecto importante. O sea, quisiera destacar que no ha sido muy fácil digitalizar las actividades. Donde sí ha sido fácil de aplicar la digitalización es la recolección selectiva de desechos y el manejo o sí, la manipulación de objetos pesados. También ha habido varios procesos de digitalización en recursos humanos, en los procesos de reclutamiento, pruebas de selección, constitución de bases de datos, creación de folders, de carpetas de personal.
También es importante el aspecto de la logística y de adquisiciones que se está ampliando dentro de la empresa. Esta empresa ha destacado la importancia del aseguramiento de la calidad y que es importante seguir el camino ya emprendido. Entre los planes del futuro se recoge la implementación del sistema de gestión empresarial a nivel de empresa. Están cooperando con matemáticos para generar modelos y predecir las necesidades futuras de mercancías, partes y materiales, porque ya les he comentado que la adquisición, la compra de estos materiales, de estas partes, en grandes cantidades, sin exceder de stock y tener el stock suficiente, o sea, existencias suficientes, es un desafío importante para la empresa. Además, hay un proyecto para automatizar el almacén en el futuro. Le vuelvo a entregar la palabra a mi compañero Bence. És akkor én ott folytatnám, hogy ugye láttuk, hogy Quisiera continuar comentando los niveles de digitalización en las empresas. Vamos a ver ahora cuáles son las destrezas o las habilidades digitales que se requieren en la empresa a nivel de la gerencia y a nivel de los empleados. a menedzsment oldaláról nyilván Por parte de la abban gerencia, dilemma nem, eh, no hay ningún debate de que la digitalización es un aspecto central, de importancia central en la empresa. egyértelmű, és az is Y también está claro hogy ennek a jelentősége az que folyamatosan la relevancia de la digitalización está aumentando continuamente. Estamos recién empezando el proceso is. y va a haber etapas más aceleradas también. También se puede notar claramente que debido a este progreso rápido, eh, Az kevésbé fontos. el papel de la documentación oficial no es tan relevante. Obviamente no se puede prescindir, Hogyan és milyen pero lo importante es cómo movilizar las habilidades digitales mixe az, en la realidad. Está claro que la mejor de las soluciones es una mezcla de habilidades transversales. Y se trata prácticamente no tanto de habilidades, sino también en parte de un mindset, de una mentalidad para que el empleado sea capaz de realizar las actividades digitales de su trabajo. ¿Dónde se manifiesta todo esto? Se manifiesta básicamente a nivel básico entre los empleados. Aquí hay mucha diferencia entre las distintas generaciones de los empleados. Hay mucha dispersión, pero también se puede encontrar este aspecto a nivel gerencial. Obviamente las personas, incluso los gerentes de mayor edad, tienen otra apreciación de estos procesos. Ya hemos comentado que la gerencia como tal comparte la importancia del proceso de digitalización y que se implante también en la jerarquía empresarial. También coinciden en la importancia que reviste la digitalización en el futuro de la empresa. Ahora, en qué medida es actual este tema? Pues ya hay un poco de disparidad en los pareceres. Según hayamos visitado las distintas áreas de la empresa. Ahora, si vemos un poco el aspecto del personal, el cuestionario nos indica claramente que el personal tiene muy clara la importancia de las habilidades digitales y de la formación, sin la cual no se puede salir hacia adelante.
hay un 89% que dice que se necesita un conocimientos digitales suficientes para desempeñar su trabajo y que el 99% está dispuesto a cursar estudios y realizar formación para poder desempeñar su trabajo. Obviamente no podemos llegar al 100%, pero la cifra indica claramente la disposición, la buena disposición del personal. Ahora, ¿en qué medida el personal piensa que eso está de su parte poner la formación? Pues apenas la tercera parte lo dice. Si analizamos la problemática desde el aspecto sindical, pues se puede ver las mismas apreciaciones que por parte del personal respecto de las habilidades digitales. Los secretarios sindicales dicen que se trata de una formación tipo ad hoc, o sea, ocasional. Ahora, si lo estudiamos a nivel de todo el sindicato del sindicato metalúrgico, entonces hay una apreciación más clara de la importancia futura de las habilidades digitales. También se aprecian claramente cuáles son los riesgos de la digitalización para el personal, tanto mentales como físicos. Queramos o no queramos, en Hungría, hoy por hoy, la bandera no la llevan los sindicatos en el proceso de la digitalización, son más bien azafatas en el proceso. Y ahora le vuelvo a entregar la palabra a Catalina. Igen, a következő nagy kérdésünk az ugye... La siguiente cuestión, un tema muy importante de toda la investigación, es cuáles son los cambios, los impactos relacionados con la digitalización que se ha podido apreciar en la empresa y qué impactos tienen en el empleo. Antes que nada, abordamos el tema desde el punto de vista de la gerencia. Y la posición de la gerencia es que básicamente la digitalización no representa ningún riesgo o peligro para el empleo, porque en el hecho la reducción de empleos o de trabajos es un proceso gradual. También hay que notar que en esta empresa ha habido varios proyectos de modernización o innovación que han resultado en una reducción notable del personal. Por ejemplo, después de uno de estos proyectos han tenido que despedir a más de 100 personas. O sea que a la larga la digitalización puede producir disminución de empleos. También podemos imaginarnos que empleados puntuales tengan que desempeñar un trabajo de más bajo nivel técnico-tecnológico o bien más alto en nivel. Un aspecto muy importante es la flexibilidad, según insisten los gerentes. Hay que insistir en aumentar la flexibilidad dentro la, de la, de la flexibilidad. Hay que insistir en el teletrabajo y los horarios flexibles o la flexibilización de los horarios de trabajo. Otro aspecto del mercado laboral se presenta en Airbus. Esta es una empresa bien diferente, pero la opinión está la opinión general es que los contratos tradicionales no van a cambiar básicamente. Es posible que haya más participación
de autónomos y de horarios parciales. Pero de ninguna manera los gerentes han dicho que habrá menos trabajo. Los gerentes piensan que la digitalización es una buena oportunidad para monitorear y controlar mejor los procesos, para preparar informes con mayor facilidad, para reducir los riesgos y para lograr que el proceso global sea mucho más transparente. En cuanto a las desigualdades, los gerentes han pensado que no va a haber diferencias sustanciales entre los blue collars y los white collars, o sea, los trabajadores físicos y los trabajadores intelectuales. No se va a generar una brecha digital entre estos dos grupos de trabajadores, ni tampoco se va a producir una brecha digital entre hombres y mujeres. Por lo demás, hay que notar que la gran mayoría de los empleados son hombres y apenas una cuarta parte son mujeres en esta empresa específica. Cuando hemos preguntado al personal, o sea, a los empleados, qué piensan sobre los cambios que va a producir en la empresa la digitalización, en la mayoría de los casos se ha mencionado el tema de la flexibilidad de las promociones y el 20% opina que la digitalización va a producir reducción en el empleo. Este es el tercer factor más importante, aunque no el más importante. También ha mencionado el tema de la movilidad geográfica y el tema de los salarios, aunque con menos incidencia. Lo que quisiera destacar es el tema de la negociación de los contratos colectivos y en qué medida esta negociación se ve impactada por la digitalización, pues la mayoría del personal no cree que impacte la digitalización en los contratos colectivos. Desde el punto de vista sindical, volviendo a utilizar estos tres niveles, o sea, la empresa, la, eh, el sindicato metalúrgico y el nivel nacional, pues a nivel empresarial, el secretario sindical piensa que la digitalización va a producir reducción en los puestos de trabajo, en la mano de obra, y va a impactar propiamente la mano de obra física. Y también opina que la digitalización puede reducir en la reducción de los salarios. Ahora, eh, no piensa que la digitalización produzca cambios sustanciales en cuanto a los contratos, a los tipos de contratos, es decir, contratos fijos o contratos de autónomos. Y tampoco piensa que la digitalización sea un obstáculo para la representación de los intereses de los trabajadores. Tampoco, dice el secretario sindical, tampoco incide mucho el tema de los géneros, pues la digitalización no va a producir una brecha entre los hombres y mujeres. En lo que se refiere a las 39 empresas que pertenecen a la Federación de los Obreros, de los sindicatos de los obreros metalúrgicos, la mayoría coincide en que se va reduciendo el número de empleados en este sector, pero a nivel nacional, pero en sus empresas específicas no sienten el peligro o la amenaza de que se reduzca el número de empleos. O sea que hay un divorcio entre la apreciación general de nivel nacional y la apreciación específica a nivel de empresa sobre este fenómeno. También ha sido típico que los sindicatos o las empresas
relacionadas con la asociación sindical tenga que ver con la movilidad geográfica o la cantidad del trabajo o los salarios. También hemos realizado una entrevista focal con la Confederación Nacional de Sindicatos a nivel nacional. Ellos insisten en que van a producirse empleos nuevos o posiciones nuevas, aunque a la larga dicen que el número de personal va a disminuir y eso va, o sea, el personal va a ser la víctima del proceso. Dicen que no es justo que solamente los empleados tengan que sufrir los aspectos negativos del proceso de digitalización e insisten en el papel de la gerencia y de las autoridades públicas. Y otra vez más les dejo con Bence, mi compañero. És akkor én néhány gyors gondolatot mondanék még a Algunos pensamientos muy átlátható rápidos sobre los aspectos que facilitan o bien obstaculizan la digitalización. A nivel empresarial, igen. Tehát mi az a vállalat szintjén los motores de la digitalización pueden ser los siguientes. La rentabilidad y la eficacia, y esto es obvio, la motivación, el aumento de los rendimientos. Está claro que si una empresa no se hace cargo de estos procesos, se va a quedar a la saga en el mercado global, en el mercado laboral global. oldaláról is van egy driver. Está claro que también el mercado laboral representa un motor para el proceso de digitalización porque exige personal o empleados con habilidades digitales. Alkalmazni. Szintén fontos az, hogy a También es importante, bocsánat, ezt inkább a disculpen, gályáknál fogom elmondani. voy a hablar sobre esto en el tema de las dificultades Részéről, meg arról, hogy o las barreras. de azért minden egyes Pues es muy bonito hablar sobre los proyectos de racionalización y todo esto, pero cada proyecto, cada proceso tiene que estar precedido por cálculos de rentabilidad. Y las empresas están dando pasos en aquellas direcciones donde el reembolso de la inversión se produce dentro de pocos años. Esto quiere decir que los proyectos de inversión a más largo plazo, más de 2 o 3 años, pues hay que estudiarlos en la panorámica nacional. Lo que es muy notorio también es que hay mucha diferencia en cuanto al nivel de habilidades digitales entre los operadores, o sea, los trabajadores. O sea que el proceso tiene que ser un proceso muy gradual. No puede existir un proyecto global para la implementación del proceso de digitalización. Los proyectos de formación tienen que ser personalizados, lo que es mucho más difícil y mucho más costoso para la empresa, comparado con un proyecto de formación, digamos, global o universal. Como en el caso de todos los cambios de este tipo, también hay que pasar por un cambio cultural que funcione perfectamente en los mercados digitales. A pesar de que esta empresa se desempeña justamente en este campo, pero las barreras culturales a veces son un poco difíciles de traspasar. Y puede haber una brecha entre aquellos que preparan la transición digital, o sea, los informáticos,
y el personal que los asimila. En realidad son dos grupos de empleados que prácticamente hablan dos idiomas diferentes y tienen dos mentalidades diferentes. Son dos mundos diferentes y hay que encontrar la fórmula de entrelazar estos dos mundos diferentes, porque si lo conseguimos, entonces los procesos de digitalización se facilitan. Ahora, si no encontramos a los intérpretes, a los traductores entre los dos sectores, pues el proceso se dificulta. Vamos a ver ahora cuáles son las relaciones laborales en las empresas. Se ha desarrollado la encuesta para identificar cuáles son los aspectos más potentes, más fuertes y los más endebles, más débiles de la empresa. Hemos las tres fuerzas o fortalezas más importantes de la empresa son las buenas relaciones y la cooperación con los colegas, las oportunidades de promoción y el buen equilibrio entre el trabajo y la flexibilidad. Existe un buen equilibrio entre el aspecto laboral y el aspecto familiar o personal. Esto quiere decir, en resumen, que se trata de una estructura que puede ser querida por la mayoría de los empleados. Ahora, si consideramos este listado de comentarios desde abajo, entonces podemos ver que a la saga en el último puesto está la formación de las habilidades digitales y de comunicación. Apenas el 5% encuentra que hay posibilidades suficientes para obtener estos conocimientos. El segundo por detrás en este listado están los salarios y en tercer lugar está la participación en las decisiones. ¿Cómo se relaciona todo esto con la digitalización? Es decir, los horarios de trabajo y me refiero básicamente a las constataciones recogidas respecto de los contratos colectivos. No es de sorprender que la inmensa mayoría de los trabajadores están enterados de que existe un contrato colectivo, aunque la gran mayoría no ha tenido comentarios ni a favor ni en contra del contrato colectivo. Y esto vale también a nivel sectorial y a nivel nacional. Esto quiere decir que, a grosso modo, estas constataciones se refieren básicamente a los desafíos que representan los procesos de digitalización y no son capaces de abordar los cambios. Los contratos colectivos son una herramienta potencial para potenciar la formación, garantizar los puestos, etcétera. Pero los que respondieron a la encuesta comentaron que no identifican consecuencias fundamentales en cuanto a los contratos colectivos por parte de los procesos de digitalización. Esto quiere decir que los contratos colectivos en el futuro tendrán que redactarse en un lenguaje meramente jurídico y sin demasiados detalles. Si consideramos los tres niveles de los que respondieron, prácticamente vemos la misma panorámica a los tres niveles. Hay muchas apreciaciones positivas, hay muchas dudas también.
pero a nivel global se aprecia que hay dificultades en regular a nivel global el tema de la digitalización dentro de los contratos colectivos. Eh, Ahora, si uno conoce las noticias de la realidad húngara, eh, la gran mayoría de los planteamientos de los sindicatos se limitan a sueldos, a temas de horarios laborales, condiciones laborales, y en los demás aspectos los sindicatos no tienen mucho que decir en el plano nacional. Estos son las consideraciones generales, y ahora vamos a resumir las conclusiones y las recomendaciones, y le entrego la palabra a Catalín. Muchas gracias. Vamos a tratar de resumir las conclusiones y las lecciones o las enseñanzas de esta investigación. Se ha desprendido claramente, tal como dijeran otros oradores, que la digitalización está presente, es parte de nuestra realidad, y que efectivamente la epidemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso de la digitalización. Si resumimos a los tres factores afectados, se puede notar claramente que es la gerencia empresarial que tiene un criterio estratégico, un enfoque estratégico. eh, Está claro que entienden el aspecto estratégico que dominan a nivel diario. Por otro lado, cuando hemos tratado de mapear, de investigar cuáles son eh, las repercusiones de la digitalización o de los procesos de la digitalización, no hemos recibido respuestas muy evidentes. Hemos recibido impresiones, y nuestra impresión es que el tratar de monitorear los efectos de los procesos de digitalización dentro de la empresa o dentro de la empresa global es realmente inadecuado, no tiene un nivel adecuado, y no se ha llevado a cabo de manera adecuada. También se desprende respecto de una de las preguntas principales respecto del impacto de la digitalización sobre el empleo, es que no hay un escenario único para el futuro. Esto lo vemos a flor de piel en nuestra realidad. La gerencia está hablando de unos procesos de digitalización graduales y radicales, pero a nivel del sector sindical, a nivel nacional, pues ha habido varios ejemplos de cambios radicales, disruptivos en distintas empresas, y que se refieren en la mayoría de los casos, típicamente en el caso de almacenes de grandes empresas, donde se han despedido empleados por centenares. También es importante destacar que los temores no solamente se manifiestan por parte de los trabajadores físicos cuando estamos hablando de la pérdida del empleo. También ha habido trabajadores intelectuales y hasta gerentes de más bajo nivel que han manifestado su temor ante la pérdida del empleo a raíz de la digitalización. Por otro lado, también hemos apreciado que no hay una imagen clara, nítida y clara sobre la repercusión que pueda tener el proceso de digitalización. Y yo creo que en el futuro este puede ser un campo de desarrollo. Es decir, ¿qué es lo que sabemos sobre el proceso de digitalización? Y en este sentido, tenemos la necesidad de avanzar.
En cuanto a los motores y las barreras de la digitalización, tenemos que destacar los costes y la eficiencia económica o la economía de costes del proceso. Quisiera destacar algunos aspectos del tema un poco más adelante. También se ha percibido que es importante seguir realizando investigaciones porque hay que tener claros cuáles son los procesos que se están digitalizando o los subprocesos. Por ejemplo, en nuestro estudio, los gerentes han manifestado que no tiene sentido necesariamente digitalizar los procesos de trabajo muy repetitivos y básicos, sino a lo mejor vale la pena digitalizar los procesos de más alto nivel, donde la digitalización puede resultar en el ahorro de empleados de más alto nivel, porque las operaciones sencillas, el obrero, el trabajador, las realiza con facilidad. Pero aquí también incide el tema de los salarios y esto incide en los costes. Si los salarios son muy bajos, entonces a lo mejor la digitalización no impacte tanto, no sea un motor tan importante en estos procesos. Ahora, si los salarios son más altos, más elevados, entonces la empresa puede encontrar interesante implementar procesos de digitalización. También se ha manifestado en cuanto a las habilidades y competencias digitales, es que el gobierno y los empleadores, los patronales, tienen una responsabilidad muy importante. Hemos mencionado ya y nos gustaría confirmar eh, que prácticamente hay coincidencia en cuanto a los tipos de contratos de empleo. Eh, Parece que los contratos de duración indefinida se van a mantener. La reducción de salarios no se ha percibido como un riesgo básico por parte de los entrevistados. Igualmente o similarmente, las desigualdades entre hombres y mujeres no impactarían, eh, aunque hay que recordarles que en Hungría hay cierta ceguera de género, gender blindness, eh, en el tema del trabajo también. Ha habido opiniones contradictorias en la eficacia de los contratos colectivos, aunque la mayoría coinciden que no es una herramienta eficiente. Únicamente los dirigentes sindicales de nivel nacional encuentran que los contratos colectivos son una herramienta eficiente y la mayoría coincide en que la digitalización en los contratos colectivos puede incidir en el tema de los salarios y en el tema de la formación y a lo mejor no tanto en el tema de de los desempleos. En resumen, en lo que se refiere a un día, nuestra percepción eh, y que representa o refleja el problema del sistema global, es que apenas el 10% de los empleados están afiliados a los sindicatos y justamente ese 10% es el umbral requerido en cada empresa para que se negocie un contrato colectivo. Por debajo del 10% no se negocia el contrato colectivo. O sea que el contrato colectivo, perdón, el proceso de digitalización en Hungría
puede reducir el personal, y si se reduce el personal, entonces puede reducirse el número de afiliados al sindicato, y este es otro peligro o riesgo para los sindicatos. Hemos concebido varias recomendaciones. Por ejemplo, sería importante desarrollar guías metodológicas, hacer que la digitalización sea transparente en el empleo y que se produzcan informes sin ninguna dificultad. También informes no del aspecto de negocios. También es importante seguir estudiando el impacto de la digitalización sobre los distintos géneros, las distintas generaciones y la antigüedad empresarial. Hay que seguir estudiando el tema de la formación digital en cuanto a las consideraciones o recompensas por despido. Y esto es un aspecto que deberían recoger los contratos colectivos y deberían incorporarse algún tipo de consideración o bonificación debido a los efectos negativos que puede producir el proceso de digitalización en los empleados. Les agradecemos muchísimo su atención y le devolvemos la palabra a la mesa. Muchas gracias.